Listo, estudiantes, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a empezar las clases del día de hoy. Un gusto, sí, un gusto poder compartir nuevamente con ustedes, esperando que tengan un lindo día, ¿sí? ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. A ver, por favor, levante la manito en qué tema nos quedamos, la última clase, por favor. Ayúdeme levantando la manito para poder continuar con la misma. Mm, Baby Quiñones, por favor, ayúdeme. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes, ¿cómo están? Nos quedamos en la última clase en formas de la democracia en Ecuador. Forma de democracia en el Ecuador. Ya, muchas Sí, gracias, muy amable, baby. Tiene 2 puntitos extras en clases, ¿ya? gracias, Licen. Gracias igualmente a usted. A ver, listo. Buenas tardes, Carlitos, ¿cómo está? Un gusto. Me pone el mensajito. Les contesto para no. Feito pero educadito, nos dicen por ahí. A ver, ¿qué entendieron o qué entienden ustedes sobre la democracia en Ecuador? Me levanta la manito, ¿ya? ¿Por qué creen que debe existir o existe democracia en el Ecuador? Primer punto. ¿Creen ustedes que existe la democracia en Ecuador? ¿Creen ustedes, por su criterio, por las situaciones que pasamos, existe democracia en Ecuador? Carlitos Litardo, por favor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿cómo Eh, están? eh, en sí, digamos que la democracia hay en cierta manera, no en su totalidad, ¿no? Ya, Sería, sí, como decir, en la República de aquí del Ecuador se define como un estado constitucional de los derechos civiles, judiciales, sociales. ujú, Sería, no. Eso sería de la parte democrática, sería también este, un gobierno, diría yo, un gobierno corresponde de la República, sería, democracia sería si un gobierno, un Estado o el presidente llevaría la democracia hacia el pueblo, no solamente democracia a ciertos grupos políticos o a beneficio propio. correcto. Sería para ser un país totalmente democrático, sería la democracia en sí, tanto como para ricos como para pobres, nivel alto, nivel bajo, nivel medio. Esa sería la democracia para todos, no solamente para un cierto grupo. Para un cierto grupo, ¿no? Bueno, eso Ujú. sí, tiene razón, ¿no? O sea, la democracia se parte desde los derechos fundamentales de todos. La democracia, generalmente la democracia se basa en el derecho al voto, el derecho a la libre expresión y demás, ¿no? Pero hemos confundido esta libertad de expresión con poder hacer o deshacer lo que nosotros querramos, ¿no? Vemos en la prensa actual cómo piensan que democracia es hablar acorde a lo que tal vez paga el dueño del comercio o el dueño del canal. O sea, para ellos sí eso es democracia, pero para cuando tal vez un legislador o una autoridad les dice sus cosas, ahí sí no es democracia. O sea, si ellos pueden hablar y difamar, injuriar y decir cualquier tipo de situaciones en contra de una persona, eso es libertad de expresión y es democracia. Ajá. Pero en cambio, cuando se trata de que se cuarta situaciones tal vez hasta de difamación, y no nos olvidemos, antes había una ley de comunicación que si tú injuriabas o lastimabas la honra de una persona, tú tendrías que pagar una indemnización y esa persona tendría que en el mismo canal que difamó, ese canal le tendría que abrir nuevamente las puertas para que se rectifique las mentiras que dijo. Ahora ya no es así, ¿no? Porque la ley de comunicación que había antes se eliminó. Entonces ahora cualquiera te puede decir ladrón o te puede decir chuta de lo que sea y ya no hay ese derecho de la réplica, ¿no? Porque antes había el derecho a la réplica. ¿Qué significa el derecho a la réplica? Que tú puedes también justificar las cosas que te dicen, pero ya no, pero eso sí para ellos es libertad de expresión. Pero
se podría decir la libre prensa, entre comillas, pero que te den a un simple ciudadano el micrófono, no. O sea, si te ven en la calle y tú dices, no estoy de acuerdo con Lazo, por ejemplo, te quitan el micrófono y ya no puedes opinar, ¿no es cierto? Pero si hablas bien del gobierno, en este caso el que está ahora, ahí sí te dan chuta. Y hablas mal del Correa, ¿no? Porque ahora es anticorreísmos y correístas. O sea, no hay más, o sea, no hay ni derechas ni izquierdas, es anticorreísmo y correísmo. Se han ido en contra de todos los principios políticos desde la época de los 30 que fue generado los dos ámbitos políticos, que es de la derecha y de la izquierda, ¿no? Entonces, miren, o sea, no hay ni lógica, ¿no? Vemos que hoy también las redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera, etcétera, más creo que es el Twitter. eh, Hay muchas personas que difaman y se hacen llamar periodistas, ¿no? Pero eso no es lo lógico, porque nosotros deberíamos velar por la situación de la verdad, ¿sí? Le doy la palabrita a Luis Enrique Quesada, por favor. Díganos. Sí, buenas noches, licenciado y compañeros. Buenas noches, La ¿cómo está? democracia en sí, en este país, en cierto punto, Ujú, digamos que lo tenemos entre comillas, ya, pero cuando escogemos a un presidente o a un mandatario, ujú, no hace lo que supuestamente nosotros, por lo que le elegimos a ellos. O sea, nos traicionan. Siempre nos han ya, traicionado y es una falta de ética, de moral que ellos tienen. Entonces, ¿de qué democracia hablamos cuando ujú, ellos nos dicen que nos van a dar algo en el gobierno de ellos, ayudarnos con estudio, con becas, con trabajo, y cuando llegan al poder se olvidan de todo? Entonces, ¿de qué democracia hablamos? Y cuando salimos a protestar, que es un derecho, entonces nos humillan, nos encarcelan, nos matan. No ujú. hay democracia en cierto modo. O sea, hablando, como le digo, metafóricamente sería que es democracia, pero si nos ponemos a estudiar a fondo, somos presos de una dictadura mental que nos tienen presos. Nos hacen que vayamos a votar, que elegimos nuestro propio voto, pero en sí no llevan a cabo por cuál lo elegimos. Entonces, yo no veo que haya una democracia en sí, porque nos engañan. Correcto, ¿cierto? O sea, bueno, nosotros tenemos muchas gracias por su opinión. Tienen dos puntos extra las personas que han opinado. A ver, sí, confundimos la democracia, ¿no? Si nos damos cuenta, la democracia debería existir desde las situaciones desde el inicio. Miren, bueno, tuve yo la oportunidad de lanzarme para una candidatura hace dos etapas atrás como principal y, y me pedían un proyecto en el CNE de planificación del gobierno, en este caso que yo iba a representar. Entonces, uno presenta, ¿no? Este plan gubernamental, se podría decir, y tiene que ser aplicado, ¿no? Entonces, si no se aplica estas situaciones o estas circunstancias, eh, siempre va a ser complicado, ¿sabes? Siempre va a ser complicado que, por ejemplo, si se elige una persona para que genere nuestra administración pública de nuestros recursos del Estado o de los recursos del país, pero si no cumple, por ejemplo, miren, ya va 2 años de gobierno de Guillermo Lazo, ¿cierto? Eh, 2 años que debió, ustedes saben que recién fue el 24 de mayo, y ahí él tenía que haber dado las rendiciones de cuentas, que siempre se hace cada 2 años, la rendición de cuentas, y lo hizo, y ahí el CNE debió haber, eh, debió haber considerado que no ha cumplido nada y debió haber pedido el cumplimiento de su proyecto gubernamental y pedir destitución del cargo, pero no se lo hace. Eso es democracia, por ejemplo, porque estamos cumpliendo la ley de la democracia. La ley de democracia es clara y concisa. Dice en su articulado 95, dice que el Ejecutivo deberá cumplir su mitad de proyecto en la mitad del tiempo de gobierno. Y Lazo creo que solo ha- ha inaugurado un poste, el famoso poste que inauguró Guillermo Lazo, ¿no es cierto? Y nada más, entonces él debió haber sido destituido del cargo, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Por poderes, ¿no? O sea, aquí la democracia es del que más tiene el poder.
¿sí? Y no trabajan para la gente en común. Y no estoy hablando de que el pueblo es el pobre, ¿no? Porque estamos hablando del pueblo de todos, el rico, el pobre. Nos estamos dando cuenta que el rico tampoco tiene dinero, las personas de clase media tampoco tienen un ingreso, los empresarios que se están quedando sin empleados, los microempresarios no tienen un ingreso porque no hay gasto público, no hay flujo de efectivo dentro del Estado. O sea, hay tantas circunstancias que lamentablemente no se están dando. Y si no se dan de un punto de vista adecuado, ¿por qué hablamos de democracia? O sea, el señor Guillermo Lazo se jacta en decir que es un demócrata, cuando lamentablemente esa democracia solo es cuando a él le conviene. Pero después dice, no me molesten. O sea, miren, antes era la culpa de Correa, ¿no? Que no le dejaba gobernar. Después la culpa es de la Asamblea y ahora ya salió que la culpa es de la Corte Constitucional, porque ustedes saben que dentro de la democracia de la Constitución establece que cuando existe la muerte cruzada, la Asamblea ya no aprobaría ninguna ley ni algún beneficio público. Entonces, quien lo aprobaría es directamente la Corte Constitucional. Pero ahora dice que, bueno, la Corte Constitucional decían que era, que puso, no sé si ustedes se acuerdan, lo puso el Trujillo, el doctor Trujillo, el famoso Trujillato del Consejo de Participación, de Control, de Participación Ciudadana y Control Social, lo puso el Trujillato, el ex fallecido doctor Trujillo, ¿no? Y lo puso esa Corte Constitucional. Una de ellas sigue en su puesto, es la abogada Diana Salazar. Eh, Puso esas circunstancias y ahora dice que es correísta la Corte Constitucional. O sea, no sé, ni chicha ni limonada. O sea, si eso lo puso en la época de Lenín Moreno, el famoso Trujillato, ¿se acuerdan la consulta que hizo Lenín Moreno? Se cambió todo el Consejo de Participación Ciudadana, me acuerdo, presidida por el cura Tuárez, y se fue, o sea, se fue todo eso y vino el famoso Trujillato. Y cambiaron, pues, ¿se acuerdan? El Polit, que ahora está detenido, que fue el Contralor General del Estado. Cambiaron, ustedes saben que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pone todas las autoridades, superintendencias, autoridades de control y demás situaciones, eh, y todo pusieron a orden de Guillermo Lazo y Lenín Moreno. Y ahora dicen que la Corte Constitucional es de correísta. Y si también la puede presidir la Corte Nacional, que es el doctor Saquicela. Bueno, él fue mi profesor de la universidad. El doctor Saquicela se vendió a Lenín Moreno y ahora dicen que es correísta porque es primo de Saquicela, del expresidente de la Asamblea Nacional. O sea, todo lo que lamentablemente a la extrema derecha no les conviene son correístas. Pero antes sí los vanagloriaban, ¿no? Como ustedes se acuerdan, la posta de Vivanco. Claro, hablaba mal de Correa y todo el mundo decía, "Oh, libre expresión, qué bestia, Vivanco, Boscán, son los mejores del mundo, son los mejores periodistas, Fundamedios les daban hasta premios por la libertad de expresión. Y ahora que hablan mal de Guillermo Lazo, le dicen que se vendió al correísmo, que ahora es correísta, que Boscán, que se vaya del país, que le maten. O sea, no sé por qué no tenemos criterio formado, ¿no? Eso es no tener un criterio político formado y eso lo llaman democracia, ¿no? Entonces nosotros tenemos se podría decir una fantasía de democracia, unas situaciones de romanticismo democrático. O sea, cuando nos conviene, sí, la democracia es hermosa y cuando no, no soy demócrata, ¿no? Y soy dictador. O sea, no confundamos miren, Bukele es un gran presidente, ahorita es el presidente con más aceptación del mundo. Antes era los premios Herbert, se lo dieron a Vladimir Putin, ahora es Bukele, está entre los mejores, bueno, entre el mejor presidente del mundo, por la aceptación que tiene, ¿no? Pero a él también dentro del país lo nombran dictador. Es que, señores, no significa que tú eres dictador por tener fuerza de carácter. Para ser presidente necesitas tener temple. Miren qué pasó con Guillermo Lazo. O sea, Guillermo Lazo no tiene temple. O sea, miren lo que está pasando en el Ecuador, la seguridad. Miren las cosas, si nosotros nos damos cuenta, salió, bueno, ahorita las candidaturas presidenciables, dice que, bueno, pues creo que hubo un malentendido por parte del candidato Andrés Arauz, que bueno, yo también lo conozco por temas de situaciones de amistad. No es un gran amigo, pero por amigos lo conozco. Eh,
la situación de Andrés es una gran persona, es muy inteligente, pero a veces sí, podemos, no somos perfectos, ¿no? Tal vez hubo un malentendido de lo que él dijo, que se va a sentar a negociar con 10 personas, pero eh, no lo malentendieron, ahora lo están tomando como que él está con la mafia, ¿no? Pero si nos damos cuenta, este gobierno creo que pactó con la mafia. ¿Cómo puede ser que todos los grupos delictivos del Ecuador, en este caso tiguerones, lobos, choneros, chone killers, tantas bandas, ¿no? Salen en plenos canales públicos dando videos diciendo que llegaron a un acuerdo entre el Estado, o sea, entre el gobierno y ellos para ya no generar delincuencia. Entonces, ¿quién pactó? Fue el gobierno de Lazo. O sea, ellos están pactando con estos grupos delincuenciales. Entonces, no pueden decir que el correísmo va a pactar, si ni siquiera es gobierno. Entonces, sí nos damos cuenta, o sea, pero eso no sacan, ¿no? Miren, murió un gran alcalde, por eso, bueno, cabe la redundancia, estamos hablando de la democracia y vamos a partir de la democracia, pero eso es democracia, la libre expresión, ¿no es cierto? Porque eso es parte de. Nos fijamos que muere asesinado uno de los más populares alcaldes que ha tenido el país, que es Intriago, de Manta, y vayan a ver si en los canales populares, en este caso Ecovisa, Teleamazonas, sacan. Lo único que sacaron fue, alcalde de Manta murió, falleció, o sea, no falleció, lo asesinaron. O sea, lo ven como que él cogió un carro, se subió en el carro, se chocó y falleció. No, 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 a él lo asesinaron, digamos las palabras como son. No es fallecimiento ni nada por el estilo, es asesinato. Entonces, a él lo asesinaron. ¿Y por qué? O sea, sí se dan cuenta, pero claro, y ahora dicen que el correísmo lo mandó a matar. No, no, para nada. O sea, entonces también Villavicencio, si Villavicencio, antes de lanzarse a la candidatura, cuando era asambleísta, dijo que Intriago, el alcalde de Manta, estaba con el narco, y él tiene denuncias que aseveran eso. Y nunca presentó las denuncias, ¿no? Como es de conocer Villavicencio, siempre lanza tiros al aire y nunca dice nombres, ¿no? Es un marquetero político increíble. Entonces, miren cómo la democracia en el Ecuador se ha ido disfrazando, disque de democracia, ¿no? Y eso es lo que nos, como título que sí les dije, la democracia en Ecuador desde el Estado excluyente de 1830. ¿Por qué el excluyente de 1830? En la época podríamos nombrar de que existía una democracia, pero como yo les mencionaba la anterior clase, ¿no? La anterior clase yo les mencionaba que las situaciones de excluyente nos nombrábamos de que, correcto, nos nombramos república, ¿verdad? Antes de 1830, 1810, no éramos república, ¿no es cierto? Pero se nombró la república como tal en el Ecuador, pero ¿quién mandaba? Los mismos españoles. O sea, sí, éramos república, pero los poderes tenían los españoles. Entonces no había una democracia. O sea, no había una democracia. Por eso dice excluyente de 1830. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos poder, ni voz, ni voto. ¿No es cierto? Entonces no había una elección como tal. Nombraban a dedo. ¿Correcto? Porque ustedes saben que tampoco tenían derecho las mujeres al voto. Y después se comenzó a generar el derecho al voto. ¿No es cierto? Listo, ya pusimos como título la democracia en Ecuador desde un estado excluyente. Sí les dicté creo que en la anterior clase, ¿verdad? El título. Pero bueno, vuelvo a repetir, ¿ya? La democracia en Ecuador, la democracia en Ecuador desde un estado excluyente, desde un estado excluyente desde 1830 hasta el estado plurinacional de 2008. La democracia en Ecuador desde un estado excluyente de 1830 hasta el estado plurinacional de 2008.
Ponemos lo siguiente. La formación del Estado ecuatoriano, la formación del Estado ecuatoriano de 1830 La formación del Estado ecuatoriano en 1830 tuvo como antecedentes los procesos de independencia de la Real Audiencia de Quito y luego de los procesos libertarios emprendidos por Simón Bolívar, además de la separación de la Gran Colombia. Además de la separación de la Gran Colombia. Además de la separación de la Gran Colombia. Punto aparte. Allí se dio inicio al proyecto. Allí se dio inicio al proyecto. Allí se dio inicio al proyecto autónomo Allí se dio inicio al proyecto autónomo de conformación del Estado ecuatoriano coma, eligiendo como representantes del gobierno a miembros de la clase criolla, ¿Ya les dicté esta clase? Sí, ya les dicté, ya. Bueno, entonces, ¿hasta dónde les dicté? Me levantan la manito, por favor. Rubén, por favor, ayúdenos. Licenciado, buenas Díganos. tardes, Buenas compañeros. tardes. Díganos, ¿hasta dónde nos quedamos? ¿Me escucha, licenciado? Sí, sí lo escucho. ¿Hasta dónde nos quedamos? La última clase. Nos quedamos en esas tres líneas que decía: primero les impidieron a los otros el acceso a los espacios y reprodujeron en ellos la práctica del maltrato, discriminación, sometimiento que antes habían practicado los españoles. Hasta ahí.
Ah, ya, ya, correcto. Gracias, Rubén, muy en amable los por su... españoles. Ya, muchas gracias, muy amable, Señor Rubén. Tiene licenciado. 2 puntitos extras, gracias. A ver, ya, mil disculpas. Sí, sí, sí. A ver, ponemos entonces a continuación, después de eso, de practicando los españoles, ponemos punto aparte, ponemos la Constitución de 1830. La Constitución de 1830 vincula el derecho de la ciudadanía, vincula el derecho de la ciudadanía exclusivamente a la élite, exclusivamente a la élite, a la élite, coma, y negaba expresamente, coma, y negaba expresamente, coma, y negaba expresamente a la élite, y negaba expresamente este derecho a las personas, y negaba expresamente este derecho a las personas que estuvieran bajo la sujeción de otra, que estuvieran bajo la sujeción de otra, coma, como los trabajadores domésticos, como los trabajadores domésticos o agrícolas, coma, que eran los más pobres, coma, que eran los más pobres, y la mayoría de la población, y la mayoría de la población, punto y coma. Ellos no eran ciudadanos, ellos no eran ciudadanos, coma, por tanto, coma, por tanto, coma, no tenían derechos civiles ni políticos. Punto aparte. Esta situación continuó, esta situación continuó a lo largo del siglo XIX, a lo largo del siglo XIX, coma, con el imperio y dominio de los criollos y mestizos con dinero, coma, que eran los únicos ciudadanos
en aquella época. Punto final. A ver, explico. Si nos damos cuenta, miren, como les mencionaba hace un momento, la Constitución de 1830, sí, se hablaba sobre la situación de hablar en democracia, pero no se lograba. O sea, como vemos, las personas que generaban un trabajo doméstico, agrícola o de campo, no tenían la facultad de generar una votación. O sea, ellos no tenían derechos civiles ni políticos. ¿A qué me refiero con derechos civiles? Que no tenían derecho a tal vez una seguridad social, a una estabilidad educativa, de salud, etcétera, etcétera. Entonces, miren, o sea, sí, hablábamos de democracia, pero la democracia solo era para la élite, los que tenían el factor económico. Entonces, no existía la democracia como tal. O sea, sí, y lo seguimos viviendo ahora, ¿no? No nos olvidemos lo que dijo el que ya falleció, el señor Gangotena. Decía que las personas que no tienen dinero, no tienen tierras, no deberían votar. Entonces, él quiere volver a 1830, ¿no? Quería volver a 1830, en pleno siglo XXI. Entonces, sí nos damos cuenta cómo las élites quieren seguir teniendo el poder por esta situación, ¿sí? No todas, ¿no? Pero la gran mayoría sí, porque ellos piensan que